Hola, buenas noches. Aquí estoy de nuevo con el vídeo de las energías de la semana. Hoy día 29 de mayo del 2022. Hoy un poquito más tarde, pero aún así voy a llegar a tiempo y lo voy a poder publicar hoy. Bueno, a ver, em, ¿cómo, cómo comentar este vídeo? Bueno, yo lo llamaría la ascensión de la vibración en concreto, ¿no? Esta semana. Vamos a ir por partes porque, como siempre, tengo varios temas aquí a comentaros y la idea es poner orden y claridad a los asuntos que os quiero comentar. Bueno, para empezar quiero comentar que, y además ahora que lo estoy hablando, es curioso porque la energía esta semana se ha dividido en dos, en mi percepción, desde el domingo pasado, de cuando, bueno, esta semana lo hice el lunes, pero digamos desde el domingo, lunes hasta el miércoles, jueves, fue una energía muy densa, muy pesada, muy polarizada. Y a partir del miércoles por la tarde, jueves, hasta hoy ya ha empezado la cosa a cambiar de nuevo, pero vamos a poner que hasta hoy ha sido mucho más ligera, mucho más suave y mucho más de acción y de movimiento, ¿vale? Y realmente esto es lo que se nos está presentando, es estas dos polaridades máximas, ¿no? O sea, o la densidad, el sufrimiento, la pesadez, las emociones densas que recordemos que pueden ser pues, la tristeza, la rabia, la ira, la vergüenza, la envidia, etcétera, la manipulación, o energías de amor, compasión, felicidad, disfrute, etcétera. Y esto se ha visto muy claramente en una semana las dos. Así que ha sido muy interesante porque el vídeo va a ir de todo esto y de por qué estamos en esta situación. ¿Y por qué cambió a partir del miércoles jueves? Y es porque también ha sido un momento, eh, era el día de la ascensión. El día de la ascensión de Jesucristo, que ahí hay pues toda la connotación de que se nos ha explicado a nivel religioso, pero se ha podido sentir en la energía y creo que es un tema muy importante para comentar esta semana, muy crucial, porque es también de lo que va este año. Siempre creo que recordar que desde el principio de año, tanto en astrología como a nivel energético, hemos dicho que es el año de la espiritualidad. ¿Y qué significa eso? ¿No? Tiene que ver con el despertar, ¿no? Con el darte cuenta de lo que eres realmente, de con qué te has o te estás identificando. Y cuando decimos o se dice despertar, es como despertar de ese sueño que has creído que eres y luego o con lo que te has identificado, y en el momento que despiertas ves la realidad verdadera, por así decirlo, ¿no? Bueno, creas tu propia realidad, tu propia verdad, pero esa propia verdad es la esencia, es ver lo que realmente eres y no lo que te has creído que eres, ¿vale? Entonces, en este periodo de ascensión, para mí, o sea, se nos muestra muy claro, tengo que ir moviendo la libreta de atrás porque he empezado a escribir por todas partes, y realmente nos recuerda, o sea, este momento histórico que en su día, la ascensión de Jesucristo, nos recuerda esta elección. Y además aquí me he apuntado, ¿no? Que aquí hubo un momento histórico muy importante porque además Jesucristo eh, hizo este proceso de ascensión hablándole a sus discípulos desde la palabra. Entonces, la posibilidad de que los hombres que creen en su palabra pueden ascender hacia el cielo tras su muerte. Entonces es ese momento de trascender, ¿no? De trascender la realidad, pero ahora lo podemos ver de una manera simbólica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Es ascender para nosotros, es ese despertar, es ese empezar a conectar con nuestra esencia, y para mí es un proceso, y como lo estoy sintiendo, ¿no?
cada vez más de liberación, ¿no? De lo que de liberación de las capas, de liberación del ego, de liberación de la mente y sobre todo de acercarte cada vez más a tu propósito, a la realización de tu yo soy, ¿no? De realmente lo que eres en esencia. Y claro, pero es una elección, ¿no? Tú puedes seguir eligiendo quedarte atrapado en la jaula mental que nos monta la cabeza y por eso creo que estas últimas semanas esta parte mental está siendo, bueno, muy visible para que veamos todas estas paranoias mentales que tenemos, o sea, todo este enredo mental que tenemos, para que lo veamos y para que convivamos con él, porque tampoco se trata de apartarlo, sino se trata de ver ese juego mental y decidir qué haces con ello, ¿vale? Y o sea, ahí está la elección, ¿no? Te dejas llevar por esa red mental o lo que le llamaríamos el ego, o despiertas a la conciencia y no te identificas con esos pensamientos y te vas a la esencia. O sea, no soy ese pensamiento, sino ese pensamiento está ahí. Y por eso se nota tanto esta energía polarizada. ¿Para qué? Cada vez, y esto es algo que creo que lo llevamos hablando desde principios del año y está siendo muy intenso. Y es porque es como que cada vez más esta polarización para que escojamos o vas por aquí o vas por aquí, ¿no? Pero encontrando esa tercera vía que siempre hablamos, porque que escojas una vía no significa que rechaces la otra, ¿vale? Y eso se hace muchísimo hincapié, porque no se trata, y vuelvo a repetir, de decir, vale, yo estoy aquí, este es el buen camino y los demás se equivocan. No, simplemente se trata de decir, yo voy por aquí, incluyo esto, pero esta es mi elección. ¿Sí? O sea que esto tiene que quedar muy claro. Y sí que es importante posicionarte y cada vez más, y claro, no nos posicionamos de una vez directamente, sino que vamos haciendo así, ¿no? Bueno, me he desviado, no, me vuelvo a posicionar. Me he desviado al miedo, me vuelvo a posicionar en el amor. Y así constantemente. Y por eso se nos muestra tan a menudo para que constantemente vayamos eligiendo qué eliges, ¿no? El miedo, el ego o el corazón. Así que en este periodo de despertar, solo nosotros podemos elegir y solo nosotros podemos, en vez de reaccionar, accionar, que eso es lo que se nos pide. Ahora hay muchísima energía en Aries, en muchos planetas, ya lo sabéis, y es esa ímpetu, esa energía de fuego. Pero claro, tiene que ser desde qué posición, y eso es lo importante, ¿no? Desde qué posición eliges. Y por eso primero te tienes que colocar para accionar y no desde la reacción, desde la impulsividad. Esto es súper importante porque con tantos planetas ahora en fuego, bueno, decidamos bien dónde nos queremos poner. Y aquí vemos ese juego, vuelvo a repetir, entre el ego, la reacción o la acción desde el corazón. Y sobre todo entender que es un tema de vibración. Esto es algo que lo llevamos también comentando desde hace semanas, ¿no? Todas estas tormentas solares que han estado muy presentes estas últimas semanas, lo que hacen es que entre más energía de conciencia nos sacuda y para ello tengamos que liberar esas emociones densas y cada vez sentirnos más ligeros. Pero es un reajuste constante y por eso está siendo este año tan espiritual y mucho a través del físico, porque no hay otra manera. Y cada vez que entra una nueva luz, esto es como un update, ¿no? Del programa, ¿no? Es una nueva versión. Pues venga, ¿no? Vamos a la nueva versión. Y necesitamos un tiempo para acostumbrarnos. Pero si habéis, los que trabajáis en empresas y habéis hecho actualizaciones de programas, ya sabéis lo que significa. O sea, es muchas veces, bueno, horrible, pero ¿por qué? Porque se crean un montón de vías alternativas
Y muchísima gente es reacia a ir a la nueva versión y sigue utilizando la antigua, pero no solo la antigua, sino muchos programas alternativos. Pues esto mismo es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos resistimos a ir hacia esta nueva versión y volvemos a caer en patrones y versiones antiguas que a veces incluso se pueden hacer más grandes por esa propia resistencia que tenemos a subir de vibración. Así que seamos un poquito conscientes, miremos lo que nos pasa, tengamos compasión de que si caemos en patrones antiguos o en costumbres que pensábamos que ya no estaban, no nos juzguemos, no nos flagelemos y entendamos que se necesita tiempo. Más pongamos la intención de verlo y vayamos al siguiente paso, ¿no? O sea, decidamos, ¿no? Hagamos elecciones, ¿vale? Esto ya no lo voy a utilizar, porque esto ya está. Entonces ya la versión 0.1, yo ya estoy en el 2.0. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Migración de sistemas, eso es lo que quería decir, lo tenía apuntado, pero no me acordaba lo de migrar el sistema. Esto para los que trabajáis en el mundo de la empresa, ya sabes lo que es lo de migrar las versiones de los sistemas informáticos. Pues nosotros lo mismo. Vale, y lo que nos está costando soltar más es el miedo. O sea, los miedos están apareciendo constantemente, la incertidumbre y sobre todo el estar constantemente poniéndonos en el futuro cuando lo único que existe es el ahora. Así que lo volvemos a recordar, lo vuelvo a recordar para que sigamos, para que lo veamos claramente. Así que este segundo punto que os quería comentar es esta fase de ascensión que estamos teniendo justo ahora. Recordar, además ahora ya veréis, es muy bonita el símbolo de la semana, pero recordar que venimos de todo este camino, por eso ahora estamos cerrando la Semana Santa con la ascensión, venimos de esta energía crística y búdica. Y además llevamos casi la mitad del año, así que es como ese periodo, ¿no? de equilibrio y todo lo que estamos haciendo, y recordemos el propósito de este año, que es este despertar espiritual, o sea, y más que espiritual, de conciencia, recordemos, ¿no? Se trata de despertar la conciencia, de ser mucho más conscientes de cómo es nuestra vida y no seguir en ese piloto automático, en esa versión, sin querer cambiar, porque como ya lo conocemos, pues ya está, ¿no? Pues no, se trata de migración del sistema, versión 2.0. Vale, pues ese era el punto 2. Vale, el punto 3. Vale, para conseguir esta migración del sistema, de hecho a nivel informático, también lo sabéis, o sea, cuando tenéis que hacer una actualización en vuestro ordenador, en el iPad, ¿qué suele pasar cuando hay una nueva versión? Que se necesita más capacidad. Esa nueva función tiene nuevas funcionalidades y necesita más espacio. Pues nuestro cuerpo pasa lo mismo. Caen tormentas solares, hay nuevas actualizaciones y nuestro cuerpo se resiste. Nuestro cuerpo, bueno, y nuestro ego. Entonces, importante, que llevamos diciéndolo de hace semanas, crear espacio. O sea, necesitas hacer espacio en tu vida para que esa versión baje, se actualice y la puedas soportar. O sea, necesitas un caché, una memoria caché más grande, o caché, o como se llame, ¿no? Pero una memoria o memoria RAM más grande. O sea, que o te compras un cuerpo nuevo o haces espacio para que lo nuevo quepa. Nosotros creo que solo podemos vaciar, vaciémonos de actividades, vaciémonos de ocupaciones, de obligaciones, para tener tiempo para poder integrar esas nuevas actualizaciones. ¿Y qué ocurre? Tenemos que cuidar muy bien ese ordenador, o sea, este cuerpo físico, porque si no, nos pasa lo que nos pasa. Intentamos meter la nueva versión en el mismo ordenador sin limpiar archivos y el dispositivo peta. Pues nosotros petamos. Nos duele la cabeza, nos duele las cervicales, nos duele el cuello, los hombros, los mareos, los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que queremos es meter esa nueva versión sin vaciar, sin actualizar, y el cuerpo dice, a ver, no me sigas maltratando. Así que todas esas molestias, a ver,
Un poco de molestias se pueden tener, pero cuando realmente son dolores y son temas constantes, mirároslo. Muy importante tener en cuenta que todas las personas que somos tan sensitivas, todas las que me estáis escuchando, ojo a todas las vitaminas y minerales. Tened muy en cuenta que se necesita mucho más hierro, zinc, vitamina D, o sea que todo el tema este de vitaminas y sobre todo minerales, mirároslo porque es muy importante para estos momentos de ascensión. Así que si necesitáis hacer un chequeo, hacedlo. Entonces, el cuerpo físico necesita estar preparado y necesita estar preparado con la nutrición, con las vitaminas adecuadas, con el deporte físico, porque ya lo estamos hablando muchísimo, este nivel de cansancio que estamos teniendo por todos estos motivos, pues tenemos que encontrar el equilibrio entre el ejercicio físico y el descanso. Es como entrenar, o sea, ha sido como muy clara esta semana, muy claro para mí, el entender que mi cuerpo, que lo tengo que entrenar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual para poder seguir recibiendo tanta luz que está entrando. Y ha sido como con una claridad brutal esta semana. Hasta ahora me estaba como resistiendo, era como, bueno, yo voy haciendo, pero esta semana ha sido, no, Laura, el mensaje es este. O entrenas tu cuerpo porque es tu máquina, es tu ordenador y le pones y lo cuidas bien, o sea, si es la misma máquina, porque me parece que no voy a poder cambiar de cuerpo, pues o lo cuidas bien o esto es lo que hay. Vamos, porque claro, con un ordenador es muy fácil, con un móvil me compro uno nuevo, con más capacidad, más bonito y ala, venga, pero con el cuerpo no podemos hacer eso. Así que o lo cuidamos bien y lo tratamos bien y le damos la alimentación, el deporte, el descanso necesario, o no hay manera. ¿Vale? Así que se trata sobre todo de cuidar el cuerpo. Vale. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el símbolo de esta semana, que en este caso no es un animal, sino es una planta, en concreto es una flor de loto. Recordemos que venimos de esta energía crística y búdica. Así que la energía crística se ha presentado a través de la ascensión y la energía búdica se ha presentado a través de esta flor de loto, ¿vale? Estas que salen en el agua. Y por eso la postura de la flor de ahora vamos a entrar de la flor de loto en el yoga. Vale, la flor de loto revela la inocencia y la pureza del corazón, o sea, nos vuelve a recordar que vayamos al corazón y no al ego. Nos habla del amor, la pasión y la compasión. Se le llama la flor de Buda de la compasión. Y la flor de loto cerrada, o sea, me he fijado en este elemento, porque por lo menos aquí en Holanda está lleno, y están en ese momentito, están justo que están cerradas y todavía, y se están empezando a abrir. Me han llamado tanto la curiosidad que digo, vamos, es el elemento de la semana. Y cuando he leído el significado me ha parecido fantástico. ¿Por qué? Porque dice, la flor de loto cerrada es un símbolo de las posibilidades infinitas del hombre, mientras que abierta representa la creación del universo. Además, ahora no me lo he apuntado, pero sí que lo he leído, que suelen haber 8 pétalos, y esto pues multiplicado por tal, el 8, pues el símbolo del infinito, la dualidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy bonito el significado. Y sigo explicando, ¿Por qué? Porque el resto de explicación tiene mucho que ver con la ascensión y con el proceso que estamos pasando. ¿Qué ocurre? Es una flor que suele crecer en lugares pantanosos. Y claro, la prueba de esta flor tan bonita es que vive, o sea, sale y brilla, surge desde los lugares más oscuros, desde el pantano, desde el fango. Así que el reto es ser algo tan bonito en un lugar tan pantanoso, tan oscuro y tan enfangado. Así que representa lo mismo en nosotros. O sea, ¿cómo podemos convivir
en la oscuridad, en el fango, y aún así sacar nuestro brillo y nuestra luz al exterior. Por eso es el símbolo de esta semana. Además, es fruto y flor a la vez. Y según los egipcios está asociada al renacimiento. Volvemos a decir, el renacimiento, el resurgir, la ascensión. A ver, aquí dice, se trata en la noche. Exacto. Esta flor se retrae en la noche y emerge en el sol al día siguiente. Sol y creación, sombra y luz, ¿no? Después, en la mitología griega, representa la posibilidad de borrar el pasado para comenzar de nuevo. Y esto es como muy importante también, ¿no? De lo que estamos hablando desde el principio del vídeo, ¿no? De dejar atrás lo que había para emerger en algo nuevo, ¿no? De la oscuridad a la luz. En el budismo significa la pureza del cuerpo, vale, exacto, ¿no? En el budismo, ese agua de lodo, desde donde surge la flor, representa los apegos, todo aquello que no queremos soltar, que es justo lo que hablábamos antes, ¿no? Que no queremos soltar el miedo para ir hacia la confianza y hacia el amor, y por eso esta flor nos lo representa. La flor busca la luz y la elección espiritual, o sea, está ahí abajo, pero decide ir hacia la luz. Vale, se asocia con la figura del Buda, ya lo hemos comentado antes, el camino hacia la iluminación, porque además utiliza los 3 elementos, el barro, el agua y el aire. ¿Qué más? Vale, nos comentan esta flor. Se germina en el barro, que representaría la ignorancia, crece a través del agua, en un esfuerzo por llegar a la superficie, aspiración y esfuerzo, y finalmente alcanza el aire y la luz directa del sol, la iluminación. Bueno, o sea, increíble esta iluminación, esta ascensión que hace esta flor y que también significa la ascensión que estábamos comentando antes. Así que de esta manera, con este crecimiento del barro, el agua, la luz y el aire, simboliza de los estados más bajos de la consciencia a los más altos, el despertar y el florecimiento de su potencial, ¿no? De toda la potencia de la flor. Como hemos comentado, ¿no? La flor de loto es la postura en yoga, las piernas se anudan, quedan firmes en una base, donde ya no se requiere ninguna acción, por eso es como esa postura de quietud pero enraizada, manos liberadas, hombros relajados, el gasto de energía es mínimo, la columna está bien recta para conseguir la alineación de los chakras y conseguir esa alineación cielo-tierra. Además, cada chakra se representa con una flor de loto, porque cada flor tiene X número de pétalos. Los chakras inferiores tienen menos número de pétalos, y a menudo que van ascendiendo los chakras tienen más flores hasta que llegas al chakra corona, que se le llama la flor de loto de los 1000 pétalos, porque aquí ya es la iluminación donde más está iluminado, porque es más cercana a la energía divina y representa la iluminación. Así que, bueno, precioso, ¿verdad? ¿Qué más? La flor viene del barro, como nosotros. También como entender el símil de que el barro podría representar esas semillas negativas. Y si sabemos cómo aceptarlo y nos aceptamos a nosotros mismos, nos recuerda que venimos de ese barro, que sin el barro no existiríamos, que moriríamos. Así que lo mejor es incluirlo, no juzgarnos ni a nosotros ni a los demás. Solo necesitas practicar la aceptación y así florecer sin lucha, o sea, no entrar en lucha, que eso es un tema que hablamos hace semanas.
Entonces, entender como una flor de loto que por la noche se va al barro y por la mañana vuelve a abrirse con la luz del día, es que nosotros producimos barro, producimos basura, producimos pensamientos basura cada día y por ese motivo necesitamos practicar continuamente para cuidarnos de nuestra basura y convertirla en flores. Precioso, ¿verdad? Y esa es la liberación del sufrimiento. Acordaros que la semana pasada y la anterior estábamos hablando de la importancia de liberar ese sufrimiento al cual estamos tan apegados, que tenemos adicción al sufrimiento, que sería ese barro. Pero ese barro no es que lo tengamos que rechazar, sino que si lo incluimos, no nos apegamos y mostramos nuestro ser, nos vamos a liberar y vamos a ver la luz. Vale, ¿para qué más nos dice? Vale, que la liberación del sufrimiento para comprender que podemos recorrer el camino de nuestra existencia con sabiduría, a pesar de los retos y obstáculos que se interponen en nuestro camino y elevar nuestra pureza de alma. Bueno, increíble todos los mensajes que nos da la flor de loto. Me parece preciosa esta combinación entre la ascensión y la iluminación, que la ascensión también es la iluminación, entre el día de la ascensión y la flor de loto. Vale, para acabar con las cartas, bueno, me he tenido que volver a reír, y nunca mejor dicho, porque sabéis que siempre me guardo siempre la carta de la semana anterior y la de la penúltima. Y normalmente ya después la penúltima la barajo en la carta, dejo la última afuera para que no vuelva a salir y a ver qué sale. Pues me ha vuelto a salir la penúltima, o sea, después de haber barajado, esto ya me ha pasado varias veces, es súper curioso, me ha vuelto a salir la penúltima, así que quiero volverla a comentar porque es otra vez la de reír. O sea, que nos acordemos de reír porque es lo que nos ayuda a enraizar, a estar con los pies en la tierra y a esa ligereza que hemos comentado antes. Vale, que no lo he comentado, pero cuando estábamos en la parte esa del cuerpo y de cuidar nuestro cuerpo, que recordemos sobre todo que ir del barro a la luz es también conectar sobre todo con ese disfrute, con la ligereza. O sea que lo vuelvo a comentar y si lo he comentado, pues cuantas más veces mejor. Y la carta de la semana es esta, que también nos ha salido en alguna semana anterior, que es el empoderamiento. Y si os fijáis, esta carta también está dividida entre esas sombras y esta luz. ¿Veis? Aquí también como un eclipse también de todo lo que hemos pasado. O sea, los eclipses nos han hablado de todas esas sombras, de todo ese barro que tenemos y que podemos utilizar para sacar nuestra fuerza, nuestra luz. Entonces, en este caso, esta carta nos está hablando del empoderamiento y de que observemos lo que tenemos alrededor, observemos el poder de la naturaleza, de cómo la naturaleza, como esta flor de loto, nos enseña, nos muestra, pero sobre todo que respetemos estos ciclos, que los honremos. Y también lo que nos dice es que nos dejemos ayudar, que están viniendo las señales, que las sepamos, o sea, que las sepamos interpretar, que fluyamos con ese mundo de señales y que cuando lo tengamos claro, entonces actuemos. Así que esta carta, muy importante en estos momentos, para no actuar desde la reactividad, desde la reacción, sino desde ese procesamiento y desde la acción. O sea, no actuar desde el barro, desde el lodo, que nos comentaba la flor de loto, sino desde el corazón y la luz. Porque realmente podemos actuar ahora mismo con toda la energía que hay de manera impulsiva. ¿Qué más? Vale, sobre todo nos dice que recordemos de dónde venimos. Súper importante, ¿no? ¿De dónde venimos? Del barro. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la luz. Pues recordar estos pasos. Y
Vale, y sobre todo eso, ¿no? Que en el momento que sepamos las acciones que queremos tomar, que entonces lo hagamos, pero no antes. Sobre todo balancear el momento y la situación adecuada. Así que, bueno, espero que este camino hacia la iluminación, este cambio eh, de versión de vuestro software os haya ayudado, que con lo que os he explicado os haya ayudado a entender la semana, que tengamos paciencia porque están siendo semanas muy intensas con todas estas tormentas solares, así que sostener esta cantidad de energía está siendo un reto, pero por eso cuidemos bien al cuerpo, cuidemos a los diferentes cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el mental y el espiritual, para poder pasar este camino hacia la iluminación de la manera más suave posible. Suave y amable posible, quería añadir. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por vuestros comentarios y seguimos con las energías y hasta la semana que viene. Muchas gracias.